Hola, hola. Ya estamos llegando al final de la semana. Hoy es jueves y como mencioné, estamos estudiando la lección número 11, Jesús el autor y consumador de la fe. Y precisamente ese es el título del día jueves, del día de hoy. Así que antes de continuar vamos a tener una pequeña oración para invitar la presencia de nuestro Dios aquí. Oremos. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tus bendiciones y gracias porque estamos finalizando la semana y has estado con nosotros y tú prometes que estarás con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Te pedimos, Señor, o te invitamos para que tu presencia nos acompañe, Señor, y aclare nuestras mentes para que podamos entender lo que tú quieres decirnos en la lección del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los versículos utilizados en el día de hoy, ya dejamos el capítulo 11 de Hebreos, vamos a entrar en el capítulo 12, los versículos 1 al 3, y se nos dice: por tanto, también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y quiero mencionar aquí dos palabritas que me llaman la atención. Una es despojémonos, y se nos dice de qué debemos despojarnos, y dice aquí de todo peso de pecado. Hay una película que se llama El Peregrino, sé que muchos la han escuchado, pero para beneficio del que no la han visto, la han visto. Es un hombre que tiene una mochila o un bulto grande, y esos bultos representan a sus pecados, y cuando él se acerca a la cruz ese bulto cae y él queda livianito porque el peso era mucho. Así que así nosotros a veces tenemos pecados que son conocidos y lo cuidamos y lo guardamos ahí, no queremos deshacernos de ese pecado. Sobre este versículo aquí nos estás invitando que si nosotros queremos correr la carrera libre de ese peso, tenemos que despojarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos de esos pecados que conocemos. Y Él lo hace, son las oraciones que Dios contesta al instante. Y la segunda palabra que me llamó la atención es paciencia. O sea, como mencioné en videos anteriores, la paciencia, o sea, la vida cristiana es larga, a veces larga. Si nosotros viviéramos como cristianos 2 o 3 días fuera un éxito, porque tuviéramos ese fuego, esa fe, ese dinamismo, pero a veces el tiempo es la prueba más difícil, creo yo, que podamos tener para alguno de nosotros, no sé si para todos. Entonces podemos perder la fe, podemos perder la esperanza. Por eso el Señor nos dice que tenemos que correr la carrera con paciencia. Y si no tenemos paciencia, aunque es difícil, creo que se necesita mucha fe para pedir paciencia, pero es vital, hermanos, hermanos y amigos, que nosotros tengamos paciencia. Así que hay que pedir, hay que apretar los puños y pedir paciencia. Y digo que hay que apretar los puños porque cuando uno pide paciencia lo que viene es prueba, pero realmente si estamos en esto tenemos que hacer lo necesario para que podamos correr la carrera que estamos por delante. Y aquí se nos sigue diciendo la manera que tenemos que correr la carrera. Dice: puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Aquí nos dice que la manera en que nosotros podemos correr la carrera de la fe o la carrera de la vida es poner los ojos en Jesús. No podemos poner los ojos en aquel hermano que nos cae bien y que tiene una vida ejemplar, o en aquel líder o aquel persona, o en nosotros mismos. No, si nosotros ponemos los ojos en otra persona, vamos a caernos, nos vamos a caer. El secreto es: pon los ojos en Jesús. ¿Y por qué debemos poner los ojos en Jesús? Por el ejemplo que Él nos dio. Dice que Él mismo, por el gozo que veía, por la fe que veía, aceptó la cruz, aceptó
el sacrificio de la cruz, y por ese sacrificio es que nosotros podemos correr la carrera. Dice, sigue diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecado contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que estos textos también nos dice que el secreto de no desmayar es mirar a Cristo, mirar su sacrificio y mirar la vida perfecta que Él vivió. Y aquí se nos sigue diciendo que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y se nos dice por lo menos 3 razones, en 3 sentidos, en que Él es el autor de la fe. Y en primer lugar es que Él es el único que ha comenzado la carrera y la ha terminado. O sea, no es el único, sino que en su sentido pleno, en su sentido cabal, Él es que lo ha hecho en forma perfecta. Y Él entró en el reposo que se promete en Hebreo 4, y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, esperando que nosotros terminemos la carrera y que reinemos con Él en un futuro. En segundo lugar, quería decir que es precisamente la vida perfecta de Jesús el que hace posible nuestra salvación, y que al final nosotros alcancemos la recompensa que se nos tiene prometida. ¿Y por qué el autor de esta lección dice que es la vida perfecta de Jesús lo que nos garantiza la salvación? Como hemos dicho antes, nosotros somos pecadores. No somos pecadores porque hacemos o cometemos acto pecaminoso. Somos pecadores porque el pecado está en nuestro ADN. O sea, si nosotros nunca cometiéramos un acto pecaminoso, que es algo creo que imposible, aún así nosotros ante Dios nos ve como pecadores. La única forma de ser acepto ante Dios es cuando nosotros por fe tomamos la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús, y la hacemos nuestra. Eso es lo que llamamos justificación por la fe. Es lo único que nos hace acepto ante el Padre. En tercer lugar, dice que finalmente la razón por la que tenemos fe es que al ser uno con Dios, Jesús expresó la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. O sea, Dios nunca se rindió en sus esfuerzos para salvarnos, y por eso fue que Él dio a su Hijo Jesús, para que a través de su Hijo Jesús nosotros conozcamos el carácter de amor del Padre. Porque como hemos mencionado mucho, a veces nosotros tenemos una visión errada de lo que es el carácter del Padre, porque nunca lo hemos visto, no lo conocemos. Pero Jesús vino a vivir la vida aquí perfecta y a mostrarnos cuál era el carácter real del Padre. Y aquí se nos dice que ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros correr la carrera de la vida o de la fe. Y aquí se nos dice que no es con nuestras propias fuerzas. Hermanos y amigos, si fuese con nuestras propias fuerzas, o sea, si necesitamos nuestras propias fuerzas para correr la carrera de la vida o de la fe, estuviésemos perdidos. Porque como digo, hay un día que nosotros tenemos todas las intenciones del mundo, tenemos toda la energía del mundo, tenemos toda la confianza del mundo, tenemos la fe, pero en la carrera, en el momento de la carrera, llega un momento que nosotros nos desanimamos, sea por las situaciones que vemos en la vida de otros, en las situaciones mundiales, en las situaciones que afectan nuestra vida personal o de algún ser querido, y nosotros perdemos la fe. Y no quiero decir que cuando nosotros estamos fuertes podemos correr por nosotros mismos. Lo que quiero decir es que la fortaleza que nosotros tenemos nos la da Jesús. Y cuando creemos que no tenemos esa fuerza, por fe debemos creer que Jesús sigue ahí corriendo con nosotros. A veces Él no tiene que llevar en sus hombros la mayoría de las veces. Así que tenemos que seguir adelante
La lección de este día, del día jueves, nos presenta que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Todo lo que hizo, murió, vivió una vida perfecta para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor y pudiéramos correr la carrera de la fe o la carrera de la vida, y más adelante, un día no muy lejano, podamos alcanzar el premio que Él tiene preparado para nosotros, lo cual sobrepasa nuestra imaginación, porque se nos dice que viviremos por siempre con Él a su lado. Así que vale la pena tener fe, vale la pena correr la carrera y vale la pena someterse a Dios para que Él haga en nosotros lo que Él quiere de nosotros. Hasta aquí me despido. Buen día y bendiciones.